Uno de los conceptos más importantes para entrar a cálculo diferencial y de ahí seguir a cálculo integral y todas sus vertientes es el concepto del límite de una función. El límite en este sentido es el concepto más importante del cálculo, o por lo menos así lo ven los historiadores de las matemáticas, porque en este sentido el límite de una función nos conduce a lo que es la derivada de una función y la derivada nos conduce a lo que es la antiderivada o integral. Sin embargo, antes de entrar a lo que es el estudio de los límites de una función es necesario repasar el concepto de función o función matemática. Se puede decir que estamos en un momento histórico donde una enfermedad, o en este caso más bien una pandemia o epidemia generada por un virus, puede explicar perfectamente lo que es una función matemática. Tenemos un momento inicial en el tiempo en el que tenemos un primer contagiado o un primer caso de contagio y por el acercamiento a otros sujetos, entonces el número de contagiados va aumentando. Entonces, tenemos una variable que es el tiempo va transcurriendo y el número de infectados va aumentando. Este cambio en el número de infectados queda descrito por un modelo matemático y ese modelo matemático estará dado por una función matemática. Otro ejemplo puede ser el cómo va creciendo un niño. Conforme va pasando el tiempo, tenemos que para una determinada edad va a tener una estatura, transcurre el tiempo, una estatura mayor y así sucesivamente hasta que llega a un punto donde ha terminado la etapa del desarrollo y entonces la estatura ya no tiene cambios perceptibles. Todo esto queda descrito o se puede describir con una función matemática donde hay dos variables relacionadas, la variable tiempo y la variable estatura. Por lo tanto, estamos hablando de una relación entre variables. Así es que cuando hablamos de función, en realidad queremos decir relación entre variables. De manera formal tenemos aquí una definición, la definición de función, que es una función de un conjunto X en un conjunto Y, es una regla de correspondencia. Aquí voy a hacer énfasis en este concepto, regla de correspondencia, que asigna a cada elemento X minúscula en X mayúscula, que es X mayúscula, es el conjunto, exactamente un elemento en Y mayúscula. Y mayúscula sería otro conjunto. A ver, vamos a ponerlo en términos de el ejemplo del niño que va creciendo. El conjunto X mayúscula sería el dominio y en el dominio van a estar los años o los meses, es decir, la edad del niño. Entonces, para una determinada edad, por ejemplo, para una edad X, vamos a tener una correspondiente altura Y, o también definida como f de x. Esta va a ser la notación que vamos a utilizar para las funciones, es decir, vamos a decir f que depende de x. Ese paréntesis que aparece por ahí, que está encerrando la x, no significa multiplicación. Más bien, en la nomenclatura o en la notación, es una instrucción que dice que la función f depende de la variable x. Es decir, para el valor de x vamos a tener un valor de f. Por ejemplo, para los 3 años vamos a decir que mide tanto. Para los 4 años mide otro tanto y así sucesivamente. Entonces x sería la edad y f sería la estatura. Normalmente la notación para las funciones es por medio de una f y entre paréntesis el x, o bien también puede ser escrito de la forma y que depende de x incluso, o además se pueden utilizar otras letras como g que depende de x, h que depende de x, y lo que está escrito en el paréntesis es la variable que se conoce como variable independiente, mientras
que el valor de f sería una variable dependiente. Entonces, x va a estar dado por todas las variables, va a estar dado por la variable independiente, mientras que y va a ser la variable dependiente. O sea, depende del valor de x. Todos los elementos que están en el conjunto de la variable independiente se conocen como el dominio. Y el dominio queda definido por todos aquellos valores o por todos aquellos números del conjunto de los números reales que hacen válida la función. Mientras que todos los elementos que nos van a quedar en el conjunto y se conocen como el rango. Y la forma matemática que tiene la función es esa regla de correspondencia, es decir, esta flechita que se está marcando para pasar del dominio al rango está dado por la función. O sea que una función es justamente esa regla de correspondencia. Por otro lado, una función puede ser expresada de varias maneras. Por ejemplo, puede estar expresada de forma analítica, es decir, mediante una fórmula. Aquí tenemos el ejemplo de f de x es igual a x cuadrada. La forma matemática que tiene la función, es decir, x cuadrada, significa que para cualquier valor que tengamos en x o que asignemos a x, la regla de correspondencia nos dice que f tendrá que ser el valor cuadrático o cuadrado. Entonces, así, por ejemplo, si x vale 1, al elevar al cuadrado nos quedará que f, aquí podríamos omitir el que depende de x, también se puede indicar de la siguiente forma, dado que estamos tomando un x igual a 1, entonces podríamos decir que f en 1, es decir, cuando x vale 1, entonces sería, según la regla de correspondencia, 1 al cuadrado, pero 1 al cuadrado es 1. Por ejemplo, cuando evaluamos la función según un valor de 2, por ejemplo, cuando tenemos f evaluado en 2, entonces este sería 2 al cuadrado y esto va a ser 4. Por ejemplo, cuando evaluamos en menos 3, esto sería menos 3 afectado por el cuadrado, esto va a ser 9. Entonces, la regla de correspondencia es la función, es decir, la forma matemática de la función o algebraica de la función es lo que nos conduce a los valores de f a partir de los valores de x. Otra manera en que podemos expresar una función es verbal, es decir, mediante una descripción con palabras. Cuando decimos, por ejemplo, que en un gas que está a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional a el volumen. Esa sería una forma de expresar una función con palabras. Otra forma es numérica, es decir, mediante una tabla de valores numéricos. Por ejemplo, si hacemos una tabla con la edad de un niño y por otro lado la estatura. Entonces, por ejemplo, si decimos que a los 2 años, luego a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años y así sucesivamente, tiene las siguientes estaturas. Por ejemplo, a los 2 años que mida 0.70 metros, a los 3 años que mida 0.85 metros, luego a los 4 años que mida 1.05 metros y así sucesivamente. Entonces, esta relación entre edades y estaturas nos conduce a una función. Y por último, una manera de expresar lo que es una función sería mediante una gráfica, es decir, de manera visual. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que hay una variable x y esa variable x es la variable independiente y entonces, según la regla de correspondencia, nos queda algo así, quiere decir que para una x determinada nosotros vamos a tener una f o y determinada.
Esto tiene mucha relación con geometría analítica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si tenemos un x1, tendríamos un f1. Si tenemos un x2, tendríamos un f2. Si tenemos un x3, tenemos un f3 y así sucesivamente. Por último, uno de los aspectos más importantes para entender lo que es una función y cómo se comporta es definir lo que es el dominio. ¿Qué es el dominio de una función? Ya lo habíamos comentado, es el conjunto dentro del conjunto de los números reales. Entonces, en este sentido, sería un subconjunto del conjunto de los números reales para los que f de x es un número real, es decir, para los cuales la función siempre está definida. En un siguiente video vamos a ver, o en una siguiente clase vamos a ver cómo obtener los números o los elementos de ese conjunto, el conjunto dominio de una función. Así es que un ejemplo muy básico sería el que tuvimos hace rato. Si tenemos la función expresada de la manera x cuadrada, según la regla de correspondencia, x tiene que estar elevado al cuadrado. Así es que si nosotros pensamos en qué valores dentro del conjunto de los números reales la función queda definida, nos vamos a dar cuenta que cualquier número real se puede elevar al cuadrado. Por ejemplo, si tomamos el 0 se puede elevar al cuadrado. Si tomamos el menos 100 se puede elevar al cuadrado. Si tomamos el 5 octavos, eso se puede elevar al cuadrado. Si tomamos el pi, se puede elevar al cuadrado. Esto quiere decir que el dominio de esta función son todos los números reales. Pero, ¿qué pasaría si tuviéramos una función, otro ejemplo, definida por raíz cuadrada de x? En este caso ya sabemos que la raíz cuadrada no está definido para un real negativo. Por ejemplo, si x vale 0, la raíz de 0 va a dar 0. O sea, 0 sí es un elemento del dominio. Si tomamos cualquier valor positivo, por ejemplo, si tomamos el 4, raíz de 4 va a dar 2. Si tomamos el 5, raíz de 5 es un número irracional, pero aún así es un número real que está dentro del conjunto del dominio. Pero, ¿qué pasaría si tomamos un menos 2? Entonces, al sustituir un x por menos 2, nos quedaría raíz de menos 2, y raíz de menos 2 no es un número real. Es decir, el menos 2 no es parte del dominio. Y así, cualquier raíz cuadrada de un negativo no va a ser un número real, con lo cual el dominio de esta función, raíz cuadrada de x, va a ser el conjunto que va desde el 0, que sí lo incluye, hasta el infinito positivo. Quedan descartados todos los reales negativos.